Hermano, siento gozo, alegría al estar nuevamente con cada uno de ustedes en este lugar. Reciban saludos de parte de mi familia, de Fátima, mis hijas que quedaron allá. Y la gloria es de Dios, y en Dios no hay coincidencias sino propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Quizás algunos de los que están aquí no me conocen. Mi nombre es Kelvin Noesí y vengo desde Santo Domingo, República Dominicana. Estamos al frente de la iglesia Rosa de Sarón, allá en aquel lugar. Reciban saludos de la pastora Lourdes también. Aleluya. Hermano, para mí ha sido más que bendición venir estos 3 días por aquí. Porque algunas veces necesitamos apartarnos de todo, apartarnos de la familia, apartarnos del diario vivir y de tantas cosas que nos ropan y estar en un momento con Dios. Porque necesitamos muchas veces solamente escuchar a Dios. Así pasó cuando Elías tuvo que salir huyendo y se metió a la cueva. Dice que se sintieron varios fenómenos que estaban aconteciendo afuera. Y luego de eso vino un silbo apacible en el cual ahí estaba el Señor. Qué lindo Dios. Y solamente el Señor le dijo: ¿dónde tú estás? No porque el Señor no sabía dónde estaba Elías, sino porque el Señor quería que Elías se desahogara, Elías hablara con él. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos, desahogarnos delante de Dios. Hermano, oramos a diario, pero no hablamos con Dios a diario. Muchas veces oramos simplemente por, vamos a decirlo de esa manera, por pura cortesía con Dios. Pero hablar con Dios, sentarnos ahí de tú a tú y decirle qué es lo que me está pasando, sin darle mucha vuelta a la cosa. Que le dijo: Señor, mira, yo soy el único que quedo, mátame, ya yo no quiero seguir viviendo. Y yo: no, ponte de pie, cíñete y sal de ahí. Muchas veces necesitamos esa palabra de parte de Dios, pero no una palabra de reprensión, sino sabemos que Dios nos va a dar una palabra de aliento para nosotros seguir hacia adelante. Amén. Salmo 37, versículo 4. Y la palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vuelvo y repito: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque son benditas cada una de ellas, mi Dios eterno. Padre, en este momento estamos en tus manos, Señor amado, esperando que seas tú, Padre, que estés dirigiéndonos en todo, mi Dios. Que tu palabra, Padre, pueda edificar, pueda sanar, libertar, mi Dios, a cada uno en este lugar, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero predicar bajo el tema: deleitarnos en Dios. Aleluya. Si buscamos el significado de deleite, hay muchos o varios significados sobre el deleite. Si en la forma secular podemos decir que es el placer al ánimo de los sentidos, darle placer a algo que deseamos, que desean nuestros sentidos. Podemos deleitarnos de diferentes maneras. Deleitarnos hasta con una comida, una ropa, de tienda, con nuestra familia, con nuestra esposa. Hay muchas maneras de nosotros deleitarnos de manera terrenal. Pero
cuando hablamos de deleitarnos en Dios, escuchen esto, ¿qué es lo que es deleitarnos en Dios? Dice que deleitarse en Dios es amarlo, sentirse completo en Él, disfrutar de Él, de su gloria, que su gloria sea mi felicidad, que su sustento sea mi necesidad, que todo lo que esté en mí sea con el fin de glorificarlo, que su ley sea mi delicia, que su justicia sea mi justicia. Amar lo que Él ama y rechazar lo que Él rechaza. Santo Dios. Eso es lo que se llama deleitarse en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos al versículo que acabamos de leer, nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles serán esas peticiones de nuestro corazón? En realidad, nosotros tenemos muchas peticiones delante de Dios. Nosotros queremos muchas cosas, tenemos en nuestro corazón muchas cosas. Pero, ¿cuáles serán esas? ¿Qué pasa, hermanos? Dice, si así pueden seguirme, Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esto se escucha como si fuera, como que si la palabra se contradice. Porque si la palabra me dice a mí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero después vemos que dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Dice el 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Muchas veces nosotros oramos por una petición. Oramos por lo mismo. Pedimos, clamamos al Señor por lo mismo, para que suceda eso que nosotros queremos. Pero se nos olvida muchas veces en esas peticiones ponerla en la voluntad de Dios. Decirle al Señor que sea la voluntad de Él en nosotros. Santo Dios. O no como dicen algunos, que lo dicen de chiste. El Señor, que sea tu voluntad, pero por dentro de nosotros dice que sea la mía, porque esa es la que yo quiero. Y por eso muchas veces nuestras peticiones no son contestadas, porque no oramos conforme a la dirección del Espíritu Santo. No oramos conforme a esa dirección, que como nos dice la palabra, para que las cosas sucedan. Dios es el único que sabe cuál es lo mejor para nuestra vida. Dios sabe en qué momento adecuado va a suceder lo que nos conviene. Gloria a Dios. Ustedes saben cuántas cosas yo he querido en esta vida. Y por la voluntad de Dios no han sucedido. Hay cosas que desde niño yo he anhelado y han sucedido ya yo siendo adulto, ya con madurez. Y hoy yo entiendo que si Dios en ese momento, cuando yo quería lo que le estaba pidiendo, me hubiese dado eso, no se sabría de mí. No sé, yo no sabría mi futuro ni mi camino en ese momento. Y hoy yo le doy gracias a Dios por eso. Porque hoy Dios me ha permitido ver qué fue lo mejor para mi vida. Y ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios en nosotros, por el cual fuimos creados, fue para que nosotros nos deleitáramos en Él cada día. El deleite. Cuando Dios creó el mundo,
Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, en el paraíso, en aquel lugar, le dio todo. Todo, todo, todo. Oiga, no tenían que trabajar. Tenían que trabajar. Hermano, no habían 10 mandamientos. No había nada de eso. Simplemente entre todos los árboles, entre todas las cosas que ven allá, solamente Dios le dijo, no coman de eso. No coman. De todo lo que hay pueden comer menos de eso. Pero al hombre se le ocurrió de lo que le dijeron que no. Y a ver qué es lo que pasa. Como siempre. Y por la desobediencia siempre acarrea muerte, acarrea pecado, acarrea enfermedad. Cuando no nos deleitamos, cuando salimos del deleite verdadero que nos corresponde a nosotros. Cuando el joven rico, como dice la palabra, el joven rico se le presentó en aquel momento a Jesús, que le dijo, maestro bueno, ¿qué yo puedo hacer para yo ir al cielo? ¿Qué yo puedo hacer? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos, cúmplelo. Y él dijo, todo eso yo lo he hecho desde pequeño. Y Jesús entonces le dijo, entonces toma todo lo que tiene, véndelo y dalo a los pobres. Dice que el rostro de aquel joven se entristeció, se fue de ahí. ¿Por qué? Porque este joven supuestamente amaba a Dios, pero su deleite estaba en otra cosa. Su deleite estaba en lo material. Su deleite estaba en las cosas terrenales. Muchas veces nosotros pretendemos que amamos a Dios, pero nuestro deleite está fuera de la voluntad de Dios. Nuestro deleite está fuera de todo lo que se llame la gloria de Dios. Santo Dios. Aleluya. Te adoramos. Poderoso Dios. Este joven lo tenía todo. Yo leí un artículo sobre eso, me llamó mucho la atención. Estaba leyendo algo y leí un título, no sabía que era bíblico. Y leí solamente el artículo que decía el hombre que no sabía de matemáticas. Me llamó mucho la atención y comencé a leerlo. Y se refería a ese pasaje bíblico del joven rico. Y decía que este joven, podemos deducir que no era, pudo ser joven, pudo ser rico por, vamos a decir, por una herencia o porque tenía un negocio y comenzó a ser próspero. Imagino que tenía que ser una persona hábil en los negocios para mantener su fortuna. ¿Por qué el título que el hombre que no sabía de matemáticas? Porque en ese momento se le presentó su mejor negocio de su vida, de frente a Jesús. Santo Dios. El mejor negocio de su vida se le presentó. Jesús le puso el mejor negocio. Y este joven lo rechazó, calculó mal. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor nos presenta el mejor negocio para nuestra vida, para nuestro porvenir. Y nosotros lo rechazamos simplemente por no despojarnos, por no deleitarnos verdaderamente en Dios. Grande eres. ¿Cuántas cosas nos han pasado? ¿Cuántas cosas, cuántas ofertas han llegado a nuestra vida? Hermano, mire, cuando el Señor comenzó a tratar conmigo sobre el ministerio, el Señor siempre trata conmigo en sueño. Siempre, siempre, siempre. Yo lo que hago es orar y confirmar eso que el Señor me muestra. Y cuando el Señor me mostró que me iba a enviar a una iglesia y me mostró hasta por qué situación me iba a mandar a una iglesia. Nada, yo dejé que eso sucediera. Luego yo voy ese día había una actividad de damas, era un servicio especial en una iglesia que pastorea mi cuñado, el hermano de mi esposa. Eso era de damas y yo decidí acompañarla. Y hubo
manifestación de Dios ahí poderosa. Yo estaba allá atrás sentado con el sonidista, porque éramos el pastor, el sonidista y yo, los tres únicos hombres que habían en la iglesia. Y la predicadora fue y se acercó a mi esposa que está delante, pero ella no sabe que esa es mi esposa, y le ministró con el pastorado. Luego, cuando termina con ella, va donde mí, que estoy allá atrás, y me ministra también lo que Dios me había hablado del pastorado. Bueno, pasó eso. ¿Qué pasa? Hermano, mire, tenemos que ser cuidadosos. Cuando Dios comienza con nosotros a preparar el camino y a prepararnos para llevarnos al ministerio, el enemigo es muy fino y le gusta intervenir en las cosas de Dios. Como a la semana de eso me llama un pastor que conozco y me dice: mira, me llamaron de Colombia, que necesitan 10 personas con llamados pastorales, con llamados ministeriales, para mandarlo a Colombia por 6 meses a prepararlo en todo, y luego retornarlo aquí y entregarle una iglesia. Y yo dije: ¿cómo así? Sí. Dime que tú vas a decidir. Yo: no, que yo no decido así, yo voy a orar, porque es la voluntad de Dios, no es la mía. Qué lindo Dios. Hermano, oré, el Señor me dijo que no, que ese no era mi plan. Además, el Señor me había mostrado por qué situación yo iba a llegar al ministerio. El Señor me lo mostró. ¿Y por qué yo tengo que tomar otro rumbo que el cual Dios no me trazó? Qué bueno Dios. Hermano, si le hubiese hecho caso a este pastor, quizás no sé dónde hubiese estado, pero esperé el tiempo, y el Señor me envió. Justamente sucedió como el Señor me había dicho, y me llamaron: mira, sucedió esto, necesito que tú te quedes en esta iglesia. ¿Qué más confirmación, hermano? Qué bueno Dios. Pero esperar el tiempo para las cosas, esperar el tiempo de Dios, y ese es el deleite que nosotros tenemos que buscar cada día. ¿Por qué nos recibimos? Si nos deleitamos en Dios, ¿por qué nos recibimos? ¿Por qué nos recibimos lo que anhelamos en nuestros corazones? Porque pedimos mal, como dice el libro, la carta a Santiago, que dice, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para gastar en nuestros deleites. Y dice que el Espíritu Santo es quien dirige nuestras oraciones. Dice que Él sabe cuáles son nuestras necesidades y de qué nosotros vamos a pedir delante del trono de Dios. Pero nosotros debemos de pedir, clamar, para ser dirigidos en cada oración de lo que nosotros, para poder ser deleitados en Dios, para no hacer nuestra propia voluntad. Aquí hay personas que están esperando un compañero, una compañera. No hay nadie. Bueno, No te lo van a decir. aleluya. Hermano, mire, hay muchos conflictos en las iglesias o en el pueblo de Dios con este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desesperamos. Nos desesperamos, hermano. Estamos orando: Señor, mándame una compañera, mándame un compañero. Y orando y clamando. Pero muchas veces queremos una compañera de revista, un compañero de película. Pero no queremos una compañera que ame más a Dios que a mí. Un compañero que ore más que yo. Pero queremos esa pareja. Miren, hermano, y esto es una batalla diaria. Y por eso luego vemos en el pueblo que hay tantos divorcios.
Te adoramos, Señor. Porque se llenan de emociones y eligen a la ligera, no dejan que Dios elija. Aleluya. Eligen a la ligera Gloria a ti. y no esperan el tiempo de Dios. Hermano, cuando Fátima y yo nos conocimos, éramos inconversos los dos, cuando nos conocimos. Y creo que como a los 6 meses que éramos novios, el Señor me llama. Hermano, no estaba en una iglesia, no fui a una campaña, no fueron a mi casa a predicarme, nada. El Señor me habló por un sueño. Y yo al otro día me fui para la iglesia. Entregué mi vida al Señor. Y le dije a Fátima, mira, yo entregué mi vida al Señor. Yo no sé qué tú vas a hacer. Santo. Hermano, yo no conocía de la palabra. Yo no conocía de nada. Y cuando me comenzaron a dar la doctrina en la iglesia, que el pastor comenzó a hablar, el pastor no sabía que yo tenía novia. Y llegó la parte donde dice la palabra que habla sobre el yugo desigual. Esa palabra me confrontó poderosamente. Y cuando se acabó la doctrina, yo le dije al pastor, mire, espérese, no se vaya. Yo tengo que hablar con usted. Y yo tengo una novia. Y me dice, pastor, ¿cómo? Y le dije, no, mire, yo tengo ya un tiempo con mi novia y esto, y ya. Algo formar en la familia y todo eso. Y el pastor solamente me dijo, mira, vamos a orar. Gracias a Dios que digo así, gracias a Dios, que fue un pastor con sabiduría, en realidad. Y dice, vamos a orar, vamos a orar. Qué bueno, Dios. Hermano, yo me puse a orar y a ayunar. Y dentro de mis oraciones, yo le dije al Señor, Señor, mira, tú sabes que yo amo a esta muchacha. Yo lo único que te pido es que si ella no va a ser mi esposa, no va a ser mi compañera, yo te pido que tú la apartes de alguna manera que a mí no me duela. Pero si va a ser mi esposa, yo te pido que tú la traigas al camino. Y te voy a poner una señal. Yo voy a saber que ella va a ser mi esposa cuando tú la traigas. Ahí yo voy a entender que ella va a ser mi esposa. Hermano, mire, la oración es poderosa. Qué bueno es Dios. Y cuando usted solamente se deleita en la voluntad de Dios, cuando usted solamente se suscribe solamente a lo que Dios haga. Aleluya. Hermano, el sábado que era culto de jóvenes, fui a la iglesia, me gocé, porque había invitado a Fátima y ella me había dicho que no. Yo me fui. Yo no sabía, Fátima llegó luego y se sentó detrás, allá atrás. Cuando hicieron el llamado, hermano, ese culto de jóvenes, Fátima pasó y aceptó al Señor. Oh, gloria a Dios. Hermano, cuando yo vi eso, yo dije, Señor, gracias, porque contestaste mi oración. Qué lindo. Hermano, después de ese día, yo le dije al pastor, mire, desde que termine, desde que me bautice, me voy a casar. Así mismo, porque ya yo entendí. Qué bueno es Dios. Es para que ustedes vean que no nos podemos ir por encima de la voluntad de Dios. Tenemos que pedir correctamente, pedirle dirección al Espíritu para que nos dirija, para poder recibir aquello que verdaderamente nosotros anhelamos. Hermano, cuando cambia nuestro deleite, van a cambiar nuestros objetivos, nuestras metas, tanto para bien o para mal. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque cuando su deleite cambia a lo terrenal, a lo secular, no va a ser lo mismo que cuando su deleite cambia a Dios. Qué bueno es Dios. Cuando su deleite es Dios, cuando su deleite cambia a Dios, sus metas, sus propósitos van a ir sujetos al plan de Dios, no al plan de los hombres. Eso es así. Es el plan de Dios que va a ir. Oiga, el plan de Dios, el modelo de Dios, no el plan ni el modelo del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros queremos encasillar a Dios, que Dios es así. Gloria.
Muchas veces nosotros queremos ponerle un patrón, un estereotipo a Dios, que Dios tiene que funcionar así, de esa manera. Y Dios no funciona en ningún patrón de hombre. Gloria a Dios. Dios funciona de acuerdo a su propósito en cada uno de nosotros. Qué bueno. Por eso vemos muchas veces, vemos celo, vemos contienda en el pueblo, porque entendemos que Dios tiene que funcionar con un hermano de acuerdo a nuestras propias convicciones. Y no es así, es de acuerdo al Señor. Hermano, el libro o los libros de crónicas fueron escritos para explicarle al pueblo que Dios no funciona así, que Dios funciona como Él quiere, que Dios no funciona de acuerdo a un libro de hombre. Hermano, para Dios no hay nada imposible, siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios. Hermano, si hubiese sido por el modelo del hombre, David no hubiese sido rey. ¿Por qué? Porque David no estaba dentro del linaje del hombre, pero estaba dentro del linaje de Cristo, ¿verdad? Del linaje de Dios. David no podía ser rey porque era el más pequeño de su casa. Le correspondía al más grande. Cuando llegó el profeta a la casa de David, le dijo: mira, búscame todos tus hijos, que hoy Jehová va a escoger un rey. Y la mamá y el papá le recogieron menos a David. Aleluya. Y no crean que no buscaron a David que porque David estaba lejos, no, porque el menor dentro de esa cultura, en ese tiempo, al menor no le hacían mucho caso. No le hacían mucho caso. Y cuando no, ninguno de esos son, dijo el profeta, no son. Nos falta otro, sí, David, hay que buscarlo. Y ese era el ungido de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gedeón no podía libertar el pueblo, no podía defender el pueblo, porque hasta él mismo se menospreció delante de Dios. Amén. Pero el Señor le dice: oh varón esforzado y valiente, le está diciendo Dios. Oiga, mi hermano, muchas veces Dios no considera más que nosotros mismos, no considera más. Santo. Dios no considera, nosotros no nos consideramos, ni nosotros sabemos lo que somos delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno Dios. Porque Dios le dijo eso a Gedeón, porque era que Gedeón, ese trigo que escondía, lo escondía de los filisteos para que no se lo llevaran, tenía que irlo a sacudir, pero dentro de una cueva, porque si sacudían afuera, el polvillo de cuando batían el trigo se iba a ver de lejos. Mira, ya están batiendo trigo, y podían ir a quitarle el trigo y matarlo. Y Gedeón salía arriesgando su vida a meterse en esa cueva. Si llegaban los filisteos, lo encontraban, ya usted sabe. Qué lindo es Dios. Por eso el Señor le dijo: esforzado y valiente. Pero él le dijo: ¿y quién soy yo? Mi familia es pobre y yo soy el más chiquito. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Poderoso Dios. Pero Aleluya. Gedeón decidió deleitarse en Dios. Gedeón decidió hacerle caso a Dios. Nosotros no nos podemos despreciar delante de Dios, porque Él no nos valora de esa manera. Como dice, somos la niña de sus ojos. Somos la niña de sus ojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a cambiar el deleite, van a comenzar a cambiar nuestros planes. Dios nos va a comenzar a guiar por el camino correcto, por el propósito que Él nos tiene. Él va a comenzar a trazar ese camino. Santo. Él va a comenzar. Y lo único que nosotros vamos a querer que suceda lo que Dios quiere en nosotros. Hermano, mire, no le digo que esto es fácil. El obedecer a Dios no es fácil, porque va contra nuestra humanidad, Amén. va contra nuestra carne. Hermano, no es fácil, no es fácil.
¿Sabes por qué le digo que no es fácil? Ahorita el pastor decía de situaciones que he pasado allá en Santo Domingo en la obra. Mira, hermano, el Señor me puso una inquietud en mi corazón de yo de levantar una iglesia, de levantar un campo blanco, y esa inquietud así por dentro. Y yo le dije a la pastora Lourdes: pastora, yo siento una inquietud tremenda de levantar una iglesia en un sitio, pero no sé, y yo voy a seguir orando. La pastora me dijo: sigue orando porque el Señor sabrá dónde. Al tiempo me dice un hermano de la iglesia, me dice: pastor, mire, hay una persona que quieren donar un terreno para hacer una iglesia en tal lugar. Y yo le dije: bueno, vamos para allá. Nos vamos, me dicen: mire, nosotros queremos entregarle una porción de terreno para que se construya una iglesia. Y yo: no hay problema. ¿Y cuál es la porción? Hermano, me estaban dando una porción de terreno como del ancho de ese banco. Y yo le dije: pero ¿tú quieres que se haga una iglesia o qué? Porque si es una iglesia para Dios, tiene que ser algo grande. ¿Y tú crees que en ese espacio se va a construir una iglesia? No. Y me dice: ¿hasta dónde te quieres? Y yo: pon el hilo y yo te digo. Y cuando me vi, yo le dije: ok, hasta allá, ahí está bien. Ahí está bien. Hermano, mire, y después que nos dieron, eso era, como decimos nosotros, un monte lleno de bosque y toda esa cosa. Y tuvimos que fajarnos ahí un domingo, hermano, en ese sol candente, a dar machete y dejar ese terreno limpio, para luego comenzar. Después yo dije: Señor, el terreno no se podía quedar vacío, porque si se quedaba vacío, se lo robaban. Y yo: Señor, hay que construir algo aquí, ¿por qué? ¿Y cómo? Hermano, y me llamó una persona y me dijo: mira, aquí hay un dinero para comenzar a construir ese campo blanco. Mira, hermano, me fui yo solo porque usted sabe que la obra es difícil. Dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermano, el pastor Juan fue conmigo a aquel lugar, y la distancia que hay de la autopista Las Américas, que está cerca del aeropuerto ahí mismo, que hay que recorrer hasta allá, es bastante lejos, lleno entre hoyo y bache y muchísimas cosas. Y yo tenía que irme todos los días, yo solo, todos los días. Me estaban esperando una persona allá que me ayudaron a construir, hermano, mire. Y yo allá me sentaba en una piedra y yo comenzaba a llorar. Porque yo ya no tenía ánimo, ya no tenía fuerza, y yo nada más decía: Señor, pero ¿y tú que me metiste en esto, tú sabes cómo me vas a sacar? Dame la fuerza, dámela. Mira, hermano, el Señor me dio fortaleza, me dio ese deseo. Hermano, esa fortaleza y ese amor que viene solamente de Dios, porque yo se lo digo a cualquiera, hermano, para trabajar en la obra, en lugares, hermano, difíciles, solamente con el amor de Dios y la fortaleza de Dios se pueden hacer, no con la fuerza del hombre. Usted puede por emoción comenzar a hacer algo, pero se va a devolver en el camino. Santo. Mire, solamente, hermano, si usted no está deleitado en Dios, no lo va a hacer. Aleluya. No lo va a hacer. Dios. No lo va a hacer nada de eso. Santo Jesús. Si no se deleita en Dios. Cuando usted solamente quiere que la voluntad de Dios se ejecute. Hermano, mire, yo solamente me comía en la mañana lo que me comía en mi casa. Y regresaba con la cena. Cenaba en mi casa. Y cuando construimos la iglesia, yo le decía a Ángelo, ahí en aquel sitio no había electricidad. Y le dije: Ángelo, tenemos que ir a llevar culto, pero con este asunto de toque de queda, Ángelo trabajaba
yo no podía ir solo, porque hermano era, o es todavía un poco peligroso, usted quedarse solo por ahí, por ese lugar. Y yo tenía que esperar a Ángelo y decidir hacer un culto fuera de noche, empezando de las 7 de la noche, a aquel lugar, y quedarnos a amanecer dentro de la iglesia. No tiene piso de concreto, nada, en la tierra. Y era con un ojo cerrado y uno abierto, porque hay una araña, ya usted sabe, de todo el tamaño de esa que le parecen tarántulas, que sale. Y yo, hermano, yo no soy cobarde, pero oiga, y era con un ojo cerrado y otro abierto, arropado, y aparte de eso, los mosquitos comiéndonos en el calor, sin electricidad, sin nada, hermano. Un día estamos predicando en la noche, eran como las 8 de la noche, hermano, sin nadie, solamente nosotros, entre ese bosque, solamente nosotros, porque llevamos una planta eléctrica, y estamos predicando ahí, y yo estoy predicando, y en una que me muevo, ya tengo una araña ahí de todo el tamaño, casi al pegárseme al pantalón. Yo no hablé en lengua chepa ese día, hermano, mire, y de verdad que me gozo haciendo la historia, de verdad que sí, porque el deleite cuesta, el deleitarse en Dios cuesta, hermano, porque vamos a ser vituperados, vamos a ser despreciados, hermano, van a decir de todo de nosotros cuando estamos haciendo la obra, porque la gente, muchos no van a entender lo que hacemos. Cuando tienes el llamado, solamente tú y Dios saben cuál es el propósito. Porque muchas veces, hermano, ni siquiera en la iglesia entienden cuál es el propósito que hay. Pero cuando estamos metidos en el hilo profético, en el dial, en la frecuencia de Dios, nosotros vamos a entender y vamos a ver el mover de Dios en todo momento, hermano. Todo momento. Y hacerle caso a Dios. Un día el Señor me dice, en un sueño, me dice, mira, ve a un lugar, hermano, a otro monte. Yo no sé por qué Dios me quiere meter siempre en monte, donde no hay nadie. Y me dice, ve a aquel lugar y párate donde hay una iglesia pequeña pintada de blanco. Hermano, yo sabía más o menos el lugar y el Señor me mostró la calle, que era por esa calle. Pero de ahí yo no había pasado de ahí para allá, porque todo era monte, todo por ahí no había casa. Y el Señor me dijo, párate frente a esa iglesia y predica ahí. Hermano, cuando yo le digo, Ángelo es mi compañero de batalla, digo, Ángelo, vamos el sábado a predicar a un lugar que el Señor me mostró. Y cuando entramos por esa calle, eso era monte y hierba y monte. Y ella me dice, varón, pero ¿y dónde es? ¿Y dónde es yo? Cuando el Señor me diga, nos paramos. Y le damos allá adentro. Y así mismo, cuando encontramos la misma iglesia que el Señor me mostró, pintada de blanco, yo dije, aquí es. Sacamos la planta, sacamos la bocina, y le dije a ella, lo predica. Y comenzamos, hermano, en ese monte a predicar. Se veían dentro del monte, se veían unas casitas por allá lejos. Y yo, lo predica. Y dice, ¿a quién le va a predicar? Predica. Y él está en batalla preguntándome, ¿a quién es que le vamos a predicar? Y yo, predica. Y comenzó a predicar ahí. Y después yo le digo, cuando tú termines, yo voy a hacer llamado. Él terminó, me entregó y yo hice el llamado. Hermano, mire, vino un señor de donde se veían las casitas por allá, vino un señor caminando, un señor mayor. Vino hasta donde estábamos nosotros y nos dijo, yo quiero aceptar al Señor. Y cuando estábamos orando por él en ese momento, el Espíritu Santo me ministró y me dijo, mira, no le queda mucho tiempo de vida a él. A él no le queda mucho tiempo de vida. Y hermano, eso turba a uno. Porque cuando usted viene una persona a Cristo que se convierte, hermano, usted no quiere que se muera, usted quiere que él siga gozándose en Dios. Pero esa era la voluntad de Dios.
Y el Espíritu Santo me dijo, no le queda mucho tiempo. Bueno, el Señor Él nos dijo, mira, yo estoy aquí en la casa de mis hijos. Y yo estoy enfermo y ellos me trajeron para acá para llevarme al médico. Luego, creo que como a los 2 meses, me entero de que ese señor era el papá de un siervo que vive cerca en la zona, que Ángelo conocía, y Ángelo me dijo, murió como a los 2 meses, murió el señor. Hermano, mire, eso me chocó mucho y me dio duro, pero es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Qué lindo, Dios. Cuando nosotros le hacemos caso a Dios. Porque hay veces que nosotros le preguntamos mucho, ¿y qué tú vas a hacer? Pero ahí no hay nadie, ¿qué vamos a hacer? No, olvídate. Bueno, cuando me llamaban al ministerio, yo daba grito adentro de la iglesia, solo, porque llegaba muchas veces al culto, y abría la iglesia, y me quedaba yo solo, en la iglesia. Y yo sentía, hermano, mira esa soledad terrible ahí adentro, y yo lo que me ponía era llorar. Y yo le decía al Señor, ¿y en qué fue lo que tú me metiste? Y luego el Señor me dijo, tranquilo, sigue trabajando y haciendo lo que tú estás haciendo, y déjame lo otro a mí. Hermano, y después luego yo comencé a ver cómo Dios comenzó a obrar. Comenzaron a llegar los hermanos, los pocos que habían comenzaron a alinearse, se comenzaron a convertir personas en aquel lugar. Hermano, y solamente cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Ustedes sabían que cada uno de los 12 discípulos tuvieron un tema con Jesús. Cuando digo un tema, tuvieron un desliz, vamos a decirlo, porque no entendían el propósito de Dios, no entendían el propósito de Cristo en la tierra, no sabían, óigame, andando con Jesús 3 años, no sabían a qué vino Jesús. Aleluya. No sabían, ninguno. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Ni el discípulo amado sabía. Porque si hablamos de Tomás, la gente no solamente recuerda de Tomás el momento de que dudó, que dijo que él tenía que ver para creer, pero se le olvida que cuando a Jesús le viene la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo y él sabía que Lázaro había, dijo, vamos a aquel lugar, a Judea, y los discípulos comenzaron a pelearle, pero maestro, y tú no sabes que tuvimos que salir de allá porque nos querían matar pedradas. Y dice, vamos. Y la respuesta final de Tomás fue, bueno, si él quiere que nos moramos, vamos a morirnos con él entonces. Vamos para allá a morir. Santo Dios. Pero no entendían con quién era que andaban. No entendían con quién andaban. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no estaban todavía, no habían madurado espiritualmente, no se estaban deleitando con el Señor ahí. Te adoro, Jesús. Dice la palabra que en un momento que Jesús estaba solo, como descansando, dice la palabra que Juan y Jacobo dijeron, vamos a acercárnosle ahora que el hombre está solo. Vamos a ir, vamos a hablar con él ahora. Y fue y se le acercaron y dice, mira, Señor, cuando tú agarras el gobierno, le estoy diciendo así para que ustedes entiendan, cuando tú agarras el gobierno, cuando tú llegas al gobierno, a la silla, yo quiero que tú me pongas a mí en tal posición. ¿Cómo le dicen aquí a las instituciones? Allá le hicimos ministerio de salud, ministerio de obras públicas. Yo quiero que tú me pongas en tal ministerio, mira, y a mi hermano que lo ponga en tal. Oiga, esta gente está entendiendo que Jesús venía a gobernar en el mundo, lo terrenal. Y Jesús diciéndole que venía a instaurar un reino celestial. Y le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Santo Dios. Pero ellos estaban entendiendo otra cosa. Porque su deleite estaba en lo terrenal, su deleite no estaba en Dios. Aún viendo a Jesús haciendo milagros, sanaciones, Gloria a Dios. ellos estaban en la carne, andando con Jesús.
Imagínense nosotros que ni lo vimos. ¿Y qué Jesús le dijo? Lo que ustedes me están pidiendo a mí no me corresponde, sino a mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora le voy a decir algo a ustedes, le dijo. El más pequeño va a ser el más grande. Y yo vine aquí a servir. Yo no vine a servirme, ni que me sirva. Yo vine a servir. Gloria a Dios. Le dijo claro cuál era el propósito de su ministerio. Si vamos a Mateo, escuchen esto, que aquí se es fuerte. Mateo 16, 22. Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aleluya. Pedro le dijo a Jesús: pero ven acá, que Dios te libre de eso. Tú eres loco, tú que te van a matar. Y tú, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que tú eres obstáculo para los propósitos de Dios, porque tú no estás poniendo la mira en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, sino en las de los hombres. Pedro no estaba mirando lo que Jesús estaba viendo, era el propósito. ¿Por qué? Porque ese Pedro de ese momento no estaba deleitado en Santo Dios. Dios, aleluya. No estaba deleitado en Dios en ninguna manera. Pero ¿qué pasa? En Hechos, capítulo 4, versículo 29, vemos a un Pedro diferente. Vemos a un Pedro deleitado ya en Dios. En Mateo vemos un Pedro que tenía miedo a morirse, Santo. miedo a ser perseguido, miedo que mataran a Jesús, un miedo que el propósito de Dios se cumpliera en la tierra. Pero en el libro de los Hechos vemos un Pedro diferente, un Pedro maduro espiritualmente. Santo. Dice: y ahora, Señor, mira mis amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano, esto fue después que Pedro y 2 o 3 fueron libertados de la cárcel, que lo amenazaron y le dijeron, antes de eso: miren, si vuelven a predicar, lo vamos a matar la próxima vez que lo encontremos. Y dice la palabra que cuando Pedro y los demás llegaron al lugar donde estaban los otros discípulos, los que comenzaron a orar y a clamar de esta manera: Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermano, lo que pedían era que el Señor le fortaleciera en medio de esa prueba. Ya no le importaba su vida, solamente le importaba serle fiel a Dios. No importaba, aún murieran, no le importaba, porque totalmente estaban deleitados en Dios, totalmente en su vida. Ya no le importaba nada. Ya no le importaba nada. Mejor le pedían al Señor: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Oh, gloria a Dios. Hermano, eso se llama deleitarse en Dios. Cuando Jesús fue entregado, cuando lo estaban torturando, lo llevaron a un lugar, dice que Pedro fue a aquel lugar y comenzó a mirar y a ver, y dice que una mujer le dijo: pero tú eres de ellos, porque tú hablas, caminas y te vistes como ellos. Santo. Pero Pedro no andaba con una Biblia bajo el brazo. Pedro no estaba predicando ni diciendo gloria a Dios en ese momento, ni andaba vestido
como un evangélico, con la camisa aquí, 24 horas. Porque cuando nosotros estamos dentro del redil, hay algo que el Señor deposita, el Espíritu de Dios está en nosotros y somos marcados y pueden reconocernos de lejos. Santo. Pero Pedro comenzó a decir muchísimas cosas. Y dice la palabra que comenzó hasta maldecir para dislocar a la mujer. Pero había un propósito en Pedro que tenía que cumplirse. Y luego lo vemos ahí en el libro de los Hechos. Hermano, tenemos que comenzar a darle ese espacio a Dios, el deleite hacia Dios. Dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Hermano, duele y cuesta. Duele y cuesta esto. Porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. El Señor nos dijo, dice Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué pasa? Cuando Jesús le dijo esto, cuando Jesús habló de la cruz, en ese momento, la cruz no tenía el significado que tiene la cruz hoy. La cruz en ese momento, el significado de la cruz era muerte. Muerte solamente. Para nosotros la cruz significa vida, esperanza, libertad, sacrificio. Por eso Jesús tomó como símbolo la cruz. En aquel momento le dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Por qué le decía de la cruz? Porque en aquel momento, cuando una persona era condenado a morir en la cruz, cuando era juzgado, la sociedad lo consideraban en ese momento muerto. Muerto. Y a todo aquel que era condenado en un tribunal romano, tenía que hacer la travesía hasta el Gólgota para ser crucificado en aquel lugar. Aleluya. Y esta persona iba haciendo este trayecto por la ciudad con su cruz al hombro. Y todo el mundo sabía que este hombre, aunque iba caminando, iba muerto. Iba muerto. Santo. Aunque iba caminando. Ya estaba, esa sentencia no la revocaba nadie. Aleluya. Cuando te sentenciaban a muerte en la cruz, nadie te salvaba. Por eso Jesús te dice, toma tu cruz y niégate. Toma tu cruz y niégate. Porque Jesús nos quiere muerto totalmente a la carne y al mundo. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente deleitarnos en Dios. Para que verdaderamente comencemos a hacer la voluntad de Dios. Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Santo Dios. Pero es muerto. Es muerto que Dios nos quiere. El Gólgota está ubicado geográficamente en aquella ciudad. Estaba ubicado a la entrada. Era como una entrada principal y una salida. Como cuando uno va a un pueblo, esta es la entrada de este pueblo y es la misma salida. Todo el que iba llegando, si era nuevo, que nunca había ido, veía el Gólgota allá arriba y veía a la persona muerta en la cruz y preguntaban qué fue. No, lo condenaron a muerte porque violó una ley, robó, mató, algo hizo. Y eso le daba a entender al que iba a visitar aquella ciudad que tenía que caminar fino. Y vean a los muertos en aquel lugar. Y eso era lo que Jesús quería o quiere. Que nosotros tenemos que morir a la humanidad para Él poder obrar en nosotros cada día, hermano. Amén, gloria a Dios. Tenemos que aprender, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a deleitarnos en Él. Que nos enseñe, que nos enseñe. Cuando nos arrodillemos, vamos a escuchar a Dios. Muchas veces hablamos mucho. Cuando estamos arrodillados, hablamos.
y no dejamos hablar a Dios. Nada más dame. Pide. Pero, y Dios loco por hablar con nosotros. Santo Dios. Dios loco por decirnos algo. Mira esto, mi siervo. Nosotros. Hay momentos, hermano, no sé si era Montado o José Luis que decía ayer, que llegó un momento que no le salía nada de aquí. Y hay momentos que uno está así que no te sale nada, que decirle a Dios. Y ese es el momento de tú dejar hablar a Dios. Porque a Elías no le salía nada de aquí. Y él sabía que era Dios que estaba allá afuera. A Elías no le salía nada, hermano. Solamente Dios habló y fue ahí con el momento que Elías habló. Y Dios lo que quiere que nosotros le escuchemos para que aprendamos a deleitarnos, hermano. A deleitarnos en Dios, de que podamos escuchar y obedecer, hermano. Así que, hermano, aprendamos y dámosle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, que nos dé la fortaleza para hacer su voluntad, que ponga ese amor en nosotros, ese amor celestial, sobrenatural, que viene de Dios, que lo ponga en nosotros, y que nos dé la fortaleza para aceptar su camino, para aceptar su propósito. Amén. Así que, hermano, póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero orar por la iglesia, quiero orar por cada uno de ustedes ahí donde están. Gracias, Padre, aleluya. Yo quiero pedirle a Dios, Mi alma te adora. quiero pedirle a Dios en esta mañana, Gracias, Señor Jesús. que así como Dios me ha mostrado a mí y me ha enseñado en el camino, me ha enseñado muchas cosas y me ha revelado muchas cosas, yo quiero que el Señor en esta mañana ponga también eso en ustedes. Amén, gloria a Dios. Quiere que Dios hable, que Dios les revele. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, Padre, Padre de la gloria. Adoramos. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. aleluya, gloria Gracias, a Dios. Padre, por este momento Te adoramos, maravilloso, Padre de la mío, gloria. aleluya, gracias. Gracias por tu Señor. palabra, Señor. Gracias, Señor. Dios, Gracias por tu propósito en nuestra nombre de vida. Jesús. Padre, yo te presento a cada uno de estos hermanos, Padre, mis hermanos, mi Dios eterno. Yo te pido, Señor amado, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando en cada uno de sus vidas, Padre. Que seas tú, Señor, poniendo ese denuedo en su corazón, poniendo, Señor, esa fortaleza, ese amor que todos necesitamos, Señor. Que seas tú revelando tu palabra a cada uno de ellos. Revelando, Padre amado, Señor, tu propósito, Señor amado. Oh, gloria a Dios. Padre, ayúdalo, Padre, a que cada uno de ellos acepten tu voluntad sobre su vida, Señor, sobre su familia. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderte cada día, mi Dios. Ayúdanos, Señor amado. Oh, gloria a Dios. Padre, mira a aquellos que están enfermos, Señor. Yo te pido que seas tú sanándolo en el nombre de Jesús. Que seas tú libertándolo de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que aquellos proyectos, mi Dios, que están en tus manos en este momento, que ellos están clamando por eso, Señor. Que se haga tu voluntad sobre cada uno de ellos. Que sea en tu tiempo, Padre, y no en el tiempo de ellos, Señor. Te pido por ellos, Señor. Te pido por la congregación. Te pido por el pastor, por su familia, Señor. Que seas tú bendiciéndolo, Padre, siempre. Guardándolo de toda malicia del enemigo, toda acechanza, Señor. Dale la fortaleza que necesitan, Padre, para seguir hacia adelante, Padre, para seguir desarrollando tu obra, mi Dios. En el nombre de Jesús.